digno, merecedor de toda gloria, toda alabanza, porque Él es nuestro Redentor. Vamos entonces, hermanos, a hablar sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Sabía usted que en los tiempos, hermano, de la iglesia primitiva, usaba muy poco la palabra Dios? Era muy poco el uso que se le daba a la palabra Dios. Ellos por lo regular siempre usaban la palabra el Señor o usaban la palabra el Espíritu Santo, porque ellos habían entendido, hermanos, que el Señor Jesús le dijo que Dios era Espíritu y que Dios era Santo. Y ellos se acostumbraban mucho, hermanos, a familiarizarse con la palabra Espíritu Santo. O sea, en lugar de decir Dios, decían el Espíritu, que es santo, el Espíritu Santo. Para nosotros, hermanos, tal vez por la lucha que hemos tenido con cierta doctrina que presenta a un Dios que está dividido en tres personas, quizás eso ha afectado un poco nuestra mente o nuestro entendimiento, y quizás hemos dejado de usar el título de Espíritu Santo, porque al mencionar Espíritu Santo quizás de repente tendemos a asociarnos con la otra doctrina. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un espíritu. Dios es espíritu y su naturaleza es santa. Por eso es válido decir el Espíritu Santo o llamarle a nuestro Dios el Espíritu Santo. Eso lo hacían en el tiempo antiguo, pero repito, por la situación tal vez doctrinal, nos hemos a veces limitado a nosotros mejor a usar la palabra Dios, pero resulta que ha sido contraproducente, porque dioses hay muchos. Pero cuando nos referimos al Espíritu Santo, estamos directamente identificándonos con la esencia espiritual de Dios, que es espíritu, que es santo. Bien, quiero hablar hoy entonces, hermanos, sobre la obra del Espíritu Santo en nosotros. Pablo habla en su despedida en esta carta a la iglesia en Corinto. En el verso 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión, conmigo, la comunión. La palabra comunión tiene un peso, hermanos, tan excelente en nosotros. La palabra comunión. Antes de explicar lo que es la comunión, quiero darle un dato importante antes de que se me vaya. La palabra hebrea para decir o describir al Espíritu Santo es ruach. Diga conmigo, ruach, que significa viento, significa aliento, significa soplo, significa espíritu. Y este es el dato que le quiero dar. Que este dato es tan importante porque resulta que cuando el hombre o el ser humano, también la mujer, cuando está en el sueño profundo, está pero dormido y está prácticamente muerto, porque ¿cuántos creemos, hermanos, que cuando estamos dormidos estamos muertos? Sí. El tiempo que nosotros pasamos en nuestras camas y estamos dormidos, nosotros estamos muertos. La muerte actúa en nosotros, y por eso cuando nos levantamos al día siguiente vemos que la muerte se llevó un pedacito de nuestra juventud y vamos cambiando. Cada noche que dormimos y despertamos vamos muriendo. Todas las noches morimos. ¿Cuántos quieren morir pronto? Va a decir, hermano, yo no quiero dormir ahora. Pero a cada vez que dormimos estamos muriendo. Por eso vamos muriendo cada noche, hasta que llegue la última noche que vamos a estar en ese asunto del sueño. Pero lo que le quería dejar aquí es esto: que resulta que cuando estamos en ese estado profundo de sueño o de muerte, dicen los clínicos o los científicos
que el ser humano está, dice, confesando el ruaj. Es decir, pues, confesando que se identifica con el Espíritu Santo o con la vida del Espíritu Santo, porque cuando está dormido dicen, y yo creo que esto es una gran realidad, que dice, ¿cuántos han oído, hermanos, que cuando alguien está bien dormido y dice, mire qué curioso detalle, que en ese estado de profundidad, de sueño, dicen los científicos, que el hombre está identificándose con el ruaj, con el Espíritu Santo, con Dios que le da la vida. Ese es un dato. Bien, la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente es a través de la comunión. Diga conmigo, la comunión. El factor comunión es esencial para producir espiritualidad en cada uno en particular. Cada uno está en la lista del Espíritu. Fíjese bien, para producir espiritualidad a través de la comunión. Y aquí entramos en el problema. Si somos honestos, si somos sinceros, nos damos cuenta que no es fácil tener comunión con el Espíritu Santo, con Dios. ¿A cuánto les gusta mantener un estilo de oración frecuente? Es bien difícil, mi estimado. Son pocos, son contados los que les gusta mantener un estilo o un tiempo considerado de oración. No hay tiempo, no hay tiempo. Estamos tan ocupados que solo nos levantamos de la cama y ya el tiempo nos está correteando, como dicen. No hay, apenas hay tiempo para pasar a agarrar la hamburguesa, ya voy para allá, y que el otro trabajo, pero de oración nos cuesta. Y resulta que dice la Biblia, que el apóstol dice que la comunión sea con todos nosotros. Y dice ahí, la comunión, dice, del Espíritu Santo. Es decir, pues, el deseo del Espíritu de estar con nosotros, que no encuentre tropiezo en nosotros. Que cuando el Espíritu Santo diga, quiero estar contigo, que haya la libertad que esté con nosotros. Que podamos abrirle nuestro corazón y que podamos dedicarnos a esa comunión con Él. Le voy a ir avanzando para poder entrar en el tema. Entendamos qué implica comunión. Comunión implica establecer una relación, una unión con Dios, relación íntima con el Espíritu Santo. La forma en la que la Biblia explica esta comunión es a través de la relación entre esposo y esposa. Póngale oído a esto. En Génesis capítulo 2, verso 22 dice, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense bien. El hombre, dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Cuándo vienen a ser una sola carne? ¿Cuándo se convierte el hombre y la mujer en una sola carne? Cuando hay comunión, cuando tienen la comunión íntima. Se convierten, dice, en una sola carne. Y note esto. El propósito de Dios al permitir al hombre una relación íntima es que sea una sola carne con su mujer. Una sola carne implica serán una unidad, serán una intimidad para dar origen a una nueva vida que es fruto. Diga conmigo, fruto. ¿De dónde vienen nuestros hijos? Es fruto de la comunión. Nuestros hijos son un fruto de comunión. Por eso, ¿será importante la comunión del Espíritu Santo con nosotros? ¿Cuántos queremos ser fructíferos? ¿Cuántos queremos dar frutos? Todos queremos ser fructíferos. No hay nadie que no quiera ser fructífero.
Ahora póngale oído a esto. En primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Una intimidad, una unidad para dar a luz frutos espirituales. Mire cómo dice Génesis 2:24, que el hombre deja a su madre y a su padre y se une con su mujer, y dice que a través de la comunión, que es la intimidad, dice, llegan a ser una sola carne. Y luego dice que de igual manera el que se une al Señor, dice, un espíritu es con el Señor. La intimidad produce frutos. Esta comunión tiene el propósito de engendrar la voluntad del Señor en la vida del creyente. ¿Cuántos queremos experimentar la voluntad de Dios en nosotros? Hay que tener comunión. Pero hermano, yo quisiera que el Señor me revele. Olvídese de revelaciones, olvídese de ángeles. Hay que tener comunión. Hay que tener esa intimidad con ese Dios que es espíritu y que es santo, porque cuando Él tiene esa comunión con nosotros, no es gratis. En cada comunión Él engendra algo en nosotros y que va a fructificar algo en nosotros. ¿Cuántos queremos ser fructíferos, por ejemplo, en las finanzas? Pues aunque no lo crea, viene de intimidad con el Señor. Oye, Israel, no olvides que el Señor es el que te da la facultad de hacer las riquezas a través de la comunión. A través de una comunión se pueden fructificar materialmente. ¿Cuántos queremos fructificar en el área familiar? Hay que tener comunión con el Señor. ¿Cuántos queremos fructificar en el área ministerial? Hay que tener comunión, mi estimado. Hay que tener comunión con el Espíritu Santo para que haya fruto en nosotros. El problema, voy a ir avanzando, pero quiero llegar a un punto donde quiero centrar. Entonces esta comunión tiene como propósito engendrar la voluntad en la vida del creyente. No solamente hemos sido engendrados, sino que sigue cada intimidad engendrando y dando a luz frutos. Por ejemplo, Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Diga que tiene a su lado: ¿sientes que tienes vida espiritual? Si tu respuesta es sí, ya fuiste engendrado. Pero no solamente fue un solo engendramiento para ser engendrados como hijos de Dios. También el Espíritu sigue engendrando en cada intimidad que hay con nosotros. Por ejemplo, verso 13 en Dios habla hoy, dice: y son hijos de Dios no por naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. No solo fuimos engendrados por el Espíritu, sino que seguimos siendo engendrados para fructificar en la comunión. ¿Cuántos creemos que tenemos problemas con ese asunto de la comunión? Tenemos problemas, mi estimado. No tenemos tanto problema para venir a la iglesia. Fíjese bien lo que estoy diciendo. No tenemos tantos problemas para venir a la iglesia, pero sí tenemos problemas en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Porque el diablo es astuto. El diablo te puede decir: no te preocupes, ve a la iglesia. Porque aún estando en la iglesia, te puedes ir sin comunión con el Espíritu Santo. Tú puedes venir, cantar, puedes oír la palabra, pero si no pasas a este altar a tener comunión con el Espíritu Santo, veniste a darte un tour a la iglesia. Ciertamente veniste a cantarle a Dios, veniste a oír su palabra, pero no te olvides que la comunión hace la diferencia. La comunión hace la diferencia. Es ahí donde está la diferencia. Ahora,
La Biblia habla de una advertencia. Quiero que le pongan mucha atención a eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versos 18 al 19. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 18 al 19. Me dice cuando lo haya ubicado. Primera de Tesalonicenses 5 18 al 19. Dice así: den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Y dice: no apaguéis o no apaguen al Espíritu. Fíjese bien, no sé si estaré equivocado en esa cita, pero no estoy en la palabra. ¿Estoy ahí, hermanos? Primera de Tesalonicenses 5 18. A ver, ¿cómo dice? Amén, sí estamos ahí. No apaguen al Espíritu. No apaguen al Espíritu implica resistir. Diga conmigo, resistir. Su mover y su sensibilidad. Eso implica resistir a su mover, a su deseo de comunión. Hermano, a todo esto, ¿cuántos creemos que nosotros somos la esposa del Cordero? No, pero de veras, ¿cuántos creemos que no es una metáfora, no es un cuento, no es una alegoría, sino que es una realidad, que nosotros somos la esposa del Cordero? ¿Y cuántos creemos que el Cordero es el esposo de la iglesia? Eso es una realidad. Y es una realidad más potente que lo que nosotros tenemos frente a nosotros, que es la realidad del esposo y la esposa. La realidad del esposo y la esposa no es lo real. Lamento decepcionarlo, pero no es lo real. El asunto de esposo y esposa aquí en la tierra es una imitación de lo verdadero. Lo verdadero es Cristo y la iglesia. Ese es el verdadero esposo y la verdadera esposa. El verdadero novio y la verdadera novia. Los asuntos de la tierra no es lo real, es solo una imitación. Ay, hermano, entonces mi esposo es imitación. Lamento decírselo. ¿Sí? Entonces mi esposa es una imitación. Sí, es una imitación de la iglesia. Por eso el apóstol dice: hablo de estas cosas terrenales, dijo, tocante a lo verdadero del esposo y la esposa, que es Cristo y la iglesia. Dijo el apóstol Pablo hablando de la esposa y el esposo terrenal. Porque se me quedó viendo así, no será cierto, hermano. Bueno, decídalo usted, pues, ¿quién es el verdadero novio? ¿Cristo o usted? Decídalo usted, pues, ¿quién es la verdadera esposa? ¿Usted o la iglesia? La iglesia es lo verdadero, lo demás es imitación. Ahora, ¿no tiene valor? Por supuesto, es lo más valioso que hay en la tierra, pero es imitación. Es imitación. Eso salió de lo verdadero, que es Cristo y la iglesia. Pero no quiero decepcionarlo con eso, porque no quiero que deje de amar a su cónyuge. Primera de Corintios capítulo 7, verso 8 al 9. Dice entonces, ¿por qué le decía de qué se trata esta advertencia de no apagar al Espíritu? Aquí lo dice. Primera de Corintios 7, 8 al 9 dice, Primera de Corintios 7, 8 al 9 dice: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Este fuego es el que se apaga en la iglesia, la pasión del Espíritu que quiere tener intimidad con la esposa. Eso es. ¿Se recuerda que decía la advertencia ahí de Primera de Tesalonicenses 5, 18, 19?
no apaguen el espíritu. ¿Qué es lo que se apaga? Un fuego, ¿verdad, hermano? ¿Qué es lo que se apaga? Un fuego. ¿De qué fuego habla el Señor que dice, tengan cuidado, no apaguen el espíritu, no apaguen el fuego del espíritu? ¿De qué fuego está hablando el apóstol? Del deseo de tener una intimidad. Eso es lo que dice el apóstol, no apaguen al espíritu. Porque cuando no hay intimidad, por favor, los varones casados, ayúdenme a predicar. Cuando no hay intimidad en la pareja, díganme ustedes, ¿son felices, sí o no? ¿Verdad que no, mi estimado? ¿Verdad que la intimidad es la plenitud de la pareja? Los solteros no se preocupen, lo van a entender después. Estoy hablando con los casados. Por un momento. Pero no apaguen, dice el Señor, al espíritu. Voy a leer otra vez esta versión, esta escritura. 1 Corintios 7, 8 al 9 dice, pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. ¿Se recuerda que dijo el Señor? No apaguen el espíritu. No apagues ese fuego del espíritu. Y aquí entendemos que el fuego es entonces el deseo de tener intimidad. Por eso manda a los solteros casarse, porque si no se van a quemar. Entonces dice, no apaguen el espíritu, pero ¿acaso la esposa puede apagar el espíritu? Claro que sí. ¿Dónde lo dice la Biblia? Aquí lo dice la Biblia. Se lo voy a leer. Cantares capítulo 5 versos 2 al 6. Disculpe que lo traiga de arriba abajo. Cantares capítulo 5 versos 2 al 6. Si no, después ahí mira el video para estudiar las escrituras. Si quiere, concéntrese nada más. Cantares 5, 2 al 6 dice, yo dormía pero mi corazón velaba. Está hablando la novia. Es la voz de mi amado que llama. Oiga esto. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Oiga esto. El novio por la noche, que no le importa que esté lloviendo, no le importa que haya rocío, va y quiere tener intimidad con la novia, con la esposa, y no le importa, y dice, porque mi cabeza está llena de rocío, ábreme la puerta, mis cabellos de las gotas de la noche. Viene la respuesta de la novia. Por favor, si logra usted identificarse con esto, yo le doy gloria a Dios, porque usted está entendiendo la palabra. Si no, oraré para que lo entienda después. Pero este es el estado de la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea. Porque el Espíritu desde los tiempos antiguos siempre ha querido tener comunión con su amada. Y su amada se ha prestado, pero la amada de hoy es indiferente. La amada de hoy es, los varones casados me van a entender. La iglesia de hoy está como la esposa. Aquella que cuando el esposo quiere tener intimidad con ella, aparece el famoso dolor de cabeza. Perdón que sea directo, pero es la realidad. No quiere. Y luego, como no quiere, es la raíz de un montón de problemas. De un montón de problemas. Así está la iglesia hoy. Pero voy a terminar porque quiero que la palabra hable, no yo. La respuesta de la mujer, la respuesta pues de la esposa ante lo que él describe. Me estoy mojando. Mira, bajé las montañas, pasé los montes, está cayendo el rocío. Mira cómo mi cabeza está mojada. Ábreme. La respuesta, oiga esto: me he desnudado mi ropa. ¿Cómo me he de vestir?
¿Acaso hay más importante que la visita del esposo? ¿Acaso hay algo más importante que complacer el deseo de querer tener comunión del Espíritu Santo? ¿Acaso hay algo más importante? ¿Cómo me he de vestir? He lavado mis pies. Oh, entonces no vale la pena ensuciarse los pies por su amado, y no que es su amado. Pero no quiere ensuciarse los pies. No quiere un sacrificio. Es demasiado ensuciarse los pies. Así está la iglesia de hoy. Porque Él llama a la intimidad. Oh, no hay tiempo, mañana me levanto temprano, Señor hijo, olvídate. No quiero andar con sueño en el trabajo, no puedo, Señor. Pero Él está tocando la puerta y dice: ¿cómo me he de vestir? ¿He lavado mis pies? ¿Cómo los he de ensuciar? Y luego dice: mi amado metió su mano por la... Mire, yo no sé si usted se puede imaginar la escena, pero yo sí me la puedo imaginar. La novia adentro y él tratando de entrar. Dice: te entiendo, no quieres ensuciar tus pies, no te quieres bajar, pero voy a tratar de entrar yo. Aunque no me quieres abrir, pero yo voy a tratar. Y mire, yo me imagino metiendo su mano tal vez en un huequito por ahí para tratar de quitarle el pincito ese para que se abra la puerta. Y mete su mano y dice: mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Entonces, diga conmigo, entonces, yo me levanté para abrir a mi amado. Y mis manos gotearon mirra. Donde él había puesto sus manos, puso sus manos también ella, y se dio cuenta que había destilando mirra ahí en el cerrojito eso. Y mis dedos de mirra, que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Y oiga esto: abrí yo a mi amado, pero mi amado se había ido. Too late. Mi amado se había ido. Y dice: había pasado, y tras su hablar salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Y por favor, hágame un favor. Termine usted de leer esto. No aquí. Cierre su Biblia. En su casa termine de leer esta historia. Le adelanto un poquito. Sintió la necesidad, se dio cuenta. Qué rico huele. Si esto huele lo que destila de sus dedos, ¿cómo será su cuerpo? Quiero que venga, estoy dispuesta. Muy tarde. Reacción tardía. No es cuando queremos, es cuando el Espíritu quiere. No es a la hora que nosotros queremos, es cuando Dios quiere hacer la obra. Y le adelanto un poquito porque eso es tarea. Después sale a buscar y se da cuenta que él había venido en un estado donde no cualquiera sale a la calle. Era de noche, donde todos los novios están roncando, pero él había salido en búsqueda porque necesitaba una intimidad con ella. Era de noche, pero cuando ella sale se da cuenta que no hay nadie, y dice que lo busca, pregunta, y de repente dice que recibe, perdone la palabra, la expresión, yo sé que es fuerte, pero recibe una paliza. Ahí dice, ya lo va a leer usted. Los guardias de la ciudad la golpearon, dice. Le fue mal. ¿Sabe por qué mucha iglesia hoy no disfruta su cristianismo y se la pasa todo renegando, triste y tanta cosa? Falta de intimidad con el Señor. No hay intimidad. Y Él toca y nadie quiere abrir.
Él dice, quiero tener intimidad contigo. Vamos a hablar. Estoy cansado. Déjame dormir, Señor. Mañana en el día, Señor. Y luego aparece el día. Señor, hay mucho trabajo. Y mira, no puedo, Señor. Nunca puede. Siempre hay un pretexto para la comunión con el Espíritu Santo. Y hay de aquellos, porque aquí no hay, hermano. Aquí no hay. Está en otro lado. Pero hay de ellos los que no quieren tener intimidad con el Espíritu Santo. No pueden ver frutos en sus vidas. No pueden ver frutos en sus vidas. No pueden ser felices. Y tantito aún se molestan porque otro es feliz. Es una terrible realidad. Es una realidad. Pero la intimidad tiene su propósito. Judas capítulo 20, verso 20. Solo tiene un capítulo Judas. Verso 20 dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El Espíritu engendra en la intimidad, que es la oración. Esa es la intimidad que quiere tener el Espíritu, la oración. A ver, le voy a preguntar, pero contésteme, deme la respuesta en espíritu. ¿Cuántos tienen un tiempo de oración ya destinado? Que dicen, esta es mi hora de oración y ya está destinada para mi comunión. Uno. Le dije que me contestara en espíritu, pero está bien. Es decir, pues en su conciencia. Pero para ejemplo que hay, ahí están las manos. Sí hay, pero así. La mayoría no tiene tiempo de comunión con Dios. No hay. Tiene su horario de trabajo, al patrón le tiene consagrado su horario, pero a Dios no le tiene nada consagrado. ¿Y cómo vamos a ser bendecidos? ¿Y cómo vamos a recibir la gloria de Dios? Porque a ese punto quiero llegar y se me está haciendo tarde, pero voy a llegar. Judas dice entonces que la intimidad o la comunión es a través de la oración. Eso es lo que el Espíritu quiere tener en nosotros. Quiere tener esa comunión, quiere tener esa intimidad. Lo que habla Cantares, leímos Cantares, ¿qué hermano? 5, describe una comunión de oración. El novio con la novia está describiendo una intimidad, y la intimidad es a través de la oración. Y a través de la oración se engendran visiones, proyectos, misiones. Muchas cosas engendra el Espíritu a través de la oración. Si no hay oración, no hay bendiciones. A través de la oración son engendradas todas las cosas. Todo es a través de... Échale una miradita al Antiguo Testamento. Estaba yo orando, dice, a la orilla del río, eran las tal y tal. Hablan los profetas, ¿verdad? Y el Señor Jesús estaba orando, su sudor era como grandes gotas de sangre y estaba siendo fortalecido. Un ángel viene, dice, para fortalecerlo. En la comunión, en la intimidad, en lo espiritual se mueven cosas. Porque si entra el novio, no me diga que no entrarán millares de ángeles con él. No me diga que si tenemos una intimidad con el Espíritu Santo, no tenemos bendición angelical. Claro que sí. Échele una miradita a todos los que oran en el Antiguo Testamento. Siempre hablan de ángeles que vienen a fortalecerles. Está Daniel orando y de repente siente sobre su mano, dice, el ángel del Señor. Siempre en común. ¿Cuántos de veras, hermanos, queremos ser bendecidos? Porque al final hemos sido llamados para ser bendecidos, no para ser maldecidos. Aunque se levante la boca que profetice maldición, no prospera.
Aunque se levante la arrogancia, la envidia, a querer aplastar o que no seamos bendecidos, no va a poder. No va a poder. No se puede. Porque el pueblo de Dios ha sido llamado para ser bendecido. Y aunque se levante Balaam con el deseo de lucro y cambie por dinero, por oro, su postura de bendecir y comience a maldecir, no prosperará. ¿Se recuerda de Balac? Le dijo, te voy a dar tanto lingote de oro, pero maldíceme este pueblo, hombre, que se acabe este pueblo. Y dice la historia que entre más maldecía Balaam, más bendecía el Señor al pueblo. Porque el Señor es capaz de transformar toda palabra de maldición en bendición. Por eso con gusto vamos a decirle a nuestros enemigos, maldíganos todo lo que quieran. Porque hay confianza que toda esa maldición se convierta en bendición. Una ofrenda de palmas, Señor, con todo el corazón. Bien, entonces, ¿cuáles son los frutos que el Espíritu desea engendrar en la esposa? Cierre su Biblia ahorita, solamente escuche. Voy a decirle la cantidad de dones que el Espíritu quiere engendrar en usted y en mí. No en el hechicero, no en el brujo, no en aquel que anda afuera. En su iglesia, en nosotros. Mire la cantidad de dones que quiere engendrar el Espíritu a través de la comunión con Él. Le voy a decir, solo oiga, cierre su Biblia. 1 Corintios capítulo 12, verso 8. Dones espirituales, diga conmigo, dones espirituales. Palabra de sabiduría, entender y aplicar palabra de Dios en situaciones específicas. Palabra de conocimiento, revelación de información que no se sabe naturalmente. Fe, una confianza especial para crecer en lo imposible que Dios puede hacer. Dones de sanidades, capacidad para orar y ver sanidades sobrenaturales. Don de hacer milagros, manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Don de profecía, hablar un mensaje inspirado por Dios para edificación. Discernimiento de espíritus, distinguir lo que viene de Dios, del hombre o del mal. Interpretación de lenguas, entender y explicar lo que se habla en lenguas. Dones de servicio y de carácter, Romanos 12:6. Don de servicio, ayudar en las tareas de una congregación o de una familia. Don de enseñanza, enseñar vida cristiana práctica. Don de exhortación, gracia para animar y aconsejar con resultados sobrenaturales. Don de generosidad, capacidad para dar con alegría. Don de liderazgo y administración, capacidad de liderar y administrar efectivamente. Don de hacer misericordia, capacidad de sentir, comprender y actuar en las necesidades de los demás. Dones ministeriales, diga conmigo, dones ministeriales. Efesios 4:11, apóstol, capacidad de aceptar un llamado para establecer una obra fuera de la congregación. Profetas, capacidad espiritual para entender y predicar la palabra. Evangelistas, sentir sobrenatural para llevar el evangelio a los que no conocen al Señor. Siente una carga espiritual por las almas para que conozcan al Señor. Pastores, capacidad de cuidar, alimentar, guiar y disciplinar. Maestros, tomar verdades profundas para hacerlas entendibles, para transmitir no solamente información, sino crecimiento espiritual. Y primera carta a los Corintios 12:11 dice, nueva traducción viviente, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones, solamente Él decide qué don cada uno debe recibir. Cada uno, dice, debe de recibir. ¿Será que hay algo de todo esto para nosotros, hermano amado? ¿Será que hay alguien aquí entre nosotros que esté excluido de esa bendición? No. Todos, diga conmigo, todos estamos en la mira del Espíritu Santo. Si usted está aquí,
No crea que usted está aquí por guapo, hombre, o por guapa. No. ¿A cuántos les pusieron una pistola en la espalda y le dijeron, si no vas a nuevo amanecer hoy, te disparo? ¿Verdad que nadie, hermano? ¿Verdad que nadie vino obligado? ¿Verdad que todos sentimos el deseo de venir a la casa de Dios? ¿Y qué no dice la Biblia? Que Él, el Espíritu, produce el querer como el hacer de su buena voluntad. Y si estamos aquí es porque el Señor quiere darnos un don de todos estos que están aquí. De todos. Y el apóstol todavía se atreve en el punto y dice, anhelen los mejores dones. ¿Verdad que sí, hermanos? Anhelen los mejores dones. Si aquí debemos de ser, hermanos, dicen una palabra allá en mi país que tal vez el mexicano no la va a entender, pero dicen debemos de ser abusados. Para otros abusado quiere decir que se aprovechen de ti, pero allá abusado quiere decir valiente, atrevido. Pilas pues. Démosle una ofrenda de palmas, Señor, con todo el corazón. Eso quiere decir, acá, al final la Biblia dice, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Algo debe de recibir usted de aquí. ¿Qué será? No lo sé. El único que sabe es el Espíritu Santo. Pero Él pide comunión. Diga que está en su lado, ¿tienes que tener comunión, mi estimado? Tienes que tener comunión. Pero no habrá otra manera. ¿Habrá otra manera de engendrar hijos? Bueno, sí, hay inseminación artificial y un montón de cosas. Pero eso son metodologías humanas falibles que se inventaron. La forma natural de engendrar hijos es a través de una comunión entre el hombre y la mujer. Así fructifica la pareja. Pues no hay otra manera, dígale que tienes ahora, lamento decepcionarte, pero no hay otra manera de fructificar. No hay otra manera de recibir estos carismas, estos dones, estas glorias de Dios que en la intimidad, en la comunión, en nuestra oración. Dígale que tiene a su lado, anímate a la oración. Anímate a la oración. Tienes que orar. Levántate en las madrugadas, a la hora que te despiertes. ¿Cuántos se levantan? Porque esto es muy común en todo el mundo, hermano. ¿Cuántos se levantan una vez al baño? En toda la noche, pues. ¿Habrá alguien aquí que no se levanta ni una vez en la noche? Qué raro. Yo creo que la mayoría nos levantamos una vez y miramos 2 de la mañana. Bueno, pues oremos a las 2 de la mañana. 4 de la mañana. Oremos a las 4 de la mañana. Son las 5. Oremos a las 5. ¿No será que a veces el Señor usa metodologías humanas para comunicarnos algo y nosotros somos tan terribles, hermano? Que a veces hasta peleamos. Yo no sé por qué me levanto al baño, debería dormir toda la noche y hasta peleamos, hermano. Y a veces el Espíritu te va a provocar en situaciones corporales un mensaje espiritual. Y si no lo entendemos, ya estuvo. No hay frutos. Ay, ojalá que no me despierte el Señor en la noche para salir al baño. No voy a tomar agua. No, al contrario, tome agua. Tome bastante agua cuando se vaya a acostar. Para que el Señor nos levante a las 2 horas ahora. Una ofrenda de palmas, Señor, con todo el corazón. Bien, termino. Exactamente, me quedan como 5 minutos. Termino con esto. Miremos en la práctica lo que estamos hablando. Miremos con el testimonio bíblico lo que estamos oyendo. Para que no vaya usted a decir, el hermano Melvin está en su rollo. Solo él sentía. No, tengo los pies sobre, le iba a decir sobre la tierra, pero le digo mejor sobre la alfombra, pues. Tengo los pies abajo.
Estoy consciente de lo que estoy hablando y de la necesidad urgente de la iglesia. Lo comprendo. Y siento carga en mi corazón, pero no puedo hacer nada. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer, mi estimado? Si yo lo pudiera, con todo gusto lo haría. Me compraría un piteado, hermano, de aquellos bonitos. Y con ese sí, me daría gusto hacer algo, pero no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacer es enseñar. Y doblar mis rodillas y decirle, ojalá que no me juzguen loco los hermanos, que entiendan el mensaje, que lo pongan por obra para que todos seamos bendecidos. Porque si la iglesia es bendecida, el líder es bendecido, ¿verdad? Porque si hablan bien de la iglesia, pues van a hablar bien del líder. Si hablan mal de la iglesia, van a hablar mal del líder. Entonces a mí me conviene enseñar y que usted reciba y practique, para que miremos la gloria de Dios, para que seamos bendecidos. Y estoy consciente que hemos sido llamados a riquezas espirituales. Lo que pasa es que nosotros no lo comprendemos. Nosotros confundimos, somos hurtados por el enemigo, porque el enemigo tiene 3 fases para destruir la iglesia. Primero dice Juan 10:10, dice, primero que hurta, diga conmigo hurtar. Te va a engañar, te va a presentar lo que no es para quitarte lo que es, y vas a enfocarte en lo que no es y vas a desenfocarte de lo que verdaderamente es. Te hurta. Y luego dice, te mata, me mata. Muerte implica separación. Nos engaña primero, luego nos separa. Y una vez que nos separa, que es muerte, dice, nos destruye. Y alguien va a decir, pero ¿cómo es posible que alguien muerto sea destruido? Sí, porque muerte implica una separación, como esta mujer. No le abrió al amado. Él dice que se alejó. Muerte implica separación. Y ella estaba en muerte. Y luego la paliza fue la destrucción. Después de la muerte viene la destrucción. Por eso dice que vino a hurtar, matar y destruir, a terminarlo todo. Pero el Señor dice que vino para dar vida, que es estrechez, unión, comunión. Y dice, y vida en abundancia, porque Él vino para deshacer, dice, las obras del diablo. Entonces termino con esto. Vamos a ver entonces rápidamente en acción esto. Hechos capítulo 13, verso 1 al 3 dice, Hechos 13, 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mire, habían gente que había recibido 2 dones, profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y oiga esto, ministrando estos al Señor y ayunando. Aquí no dice orando, pero hermanos, ¿quién ayuna sin orar? ¿Verdad que no? ¿Verdad que cuando ayunamos también estamos orando? Entonces estos estaban orando, y más adelante lo miramos. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta cuando habla el Espíritu Santo? Cuando andamos allá subiéndonos en aquellos sub y bajas de Disneylandia, cuando andamos en el mall, cuando nos quedamos dormidos en la cama, ¿dónde habla el Espíritu Santo? Cuando hay intimidad. Aquí están teniendo intimidad. Ahí dice la Biblia. En la intimidad.